Les saludamos con la gracia y la paz de Dios junto con el pastor Orlando Flores. Estamos compartiendo esta lección número 15, manuscritos sobre la pared. Seguimos estudiando las lecciones en estos últimos sábados del maravilloso libro de Daniel y aún continuaremos en el próximo sábado también estudiando. Hoy el manuscrito sobre la pared en el capítulo 5 de este libro tan especial. A manera de bosquejo podemos decir que este capítulo 5 nos está hablando de la última noche de Babilonia. Y digamos, ya que vamos a tratar todo el capítulo, en los primeros 4 versículos se nos habla de una noche de rebelión. Desde el versículo 5 al 28 vamos a encontrar una noche de revelación. Y ya terminando los versículos 29 al 31, una noche de retribución. Nosotros también nos encontramos en la última noche de la historia de este mundo y vemos que hay mucha rebelión y debemos aceptar la revelación de Dios, porque de lo contrario recibiremos retribución o juicio. En esta lección tenemos que ver, y pues para comenzar y que ya el pastor nos haga algunos comentarios, vamos a tener una oración. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito desde ahora y para siempre. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. Llénanos de tu Santo Espíritu, así como revelaste a Daniel, revélate a nuestras vidas y permite, oh Señor, que seamos edificados y que recibamos el mensaje de Dios, no como Belsasar, que rechazó el mensaje divino, sino que nosotros con toda dedicación y esmero podamos obedecer a tu palabra. Acompáñanos, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sería interesante, pastor Orlando, dar un contexto histórico y también de los diferentes reyes que están relacionados con este último rey de Babilonia, Belsasar. Bueno, nosotros sabemos que dentro de los imperios que dominaron el mundo, en el caso de Babilonia existe 2 fases, una primaria que es la que fundó Nimrod, según el capítulo 10 y 11 de Génesis, y que dentro de esas dinastías está el famoso Hammurabi, el del famoso código de Hammurabi. Pero viene una segunda parte que es la parte neobabilónica, que entra mayormente en el ámbito histórico cuando Nabopolassar monta ese imperio neobabilónico después de que puede darle de baja a Asurbanipal, que era el rey de Asiria, en unión con los medos y con los medos. Y que eso fue el 23 de noviembre de 626 a.C., toma entonces ya el dominio imperial y gobierna juntamente con su hijo Nabucodonosor, que finalmente después de su muerte el 15 de agosto del 605, entonces entra a regir. Nabucodonosor es muy recordado en la historia porque fue el primero que incursionó dentro de la parte de Judá, y se llevó en cautiverio a mucho pueblo de la parte de Judá y de los judíos. Entonces dice que fue llevado en tiempos de Joacín, Daniel y sus compañeros y otros más. Después de él viene el hijo Evil-Merodach, que reinó 2 años, que fue depuesto después de que su cuñado le hace un atentado, lo asesina y entra a reinar en Neriglissar, reina del 560 al 556, 4 años, y luego deja a su hijo Lavashi Marduk, del 556, reina unos pocos meses, se le levantan en insurrección y entra a regir Nabonido, que fue el padre de Belsasar, fue el último rey, él se casó, era de descendencia mayormente siria. Su madre fue llevada en cautiverio, al igual que los judíos,
y entró a formar matrimonio, y dentro de esos entonces nace su hijo Nabonido, que se casa a su vez con la hija de Nabucodonosor, llamada Nitocris, y tienen como resultado un hijo llamado Belsasar, que es el que vamos a tratar en esta parte. También quiero resaltar dos versículos bíblicos. Uno está en la epístola de Pablo a los griegos, en la 1 Corintios 10:23, cuando le dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay dos partes allí: no todo conviene y no edifica. Y en relación con Eclesiastés 11:9, hablando de los jóvenes, dice: joven, tome placer su corazón, dice, pero finaliza diciendo que recuerde que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué tomo este versículo bíblico? Porque precisamente Belsasar, el joven rey, lamentablemente cometió algo que fue dentro de su libertinaje. Tomó los vasos que estaban consagrados al eterno Dios, y sobre eso entonces dice aquí la introducción: cómo fueron castigados antiguamente los que se mofaron de aquello que Dios había elegido como sagrado para sí. Entre esos menciona a Belsasar y sus príncipes: profanaron los vasos de oro de Jehová y alabaron los ídolos de Babilonia. Pero allí, en medio de esa escena profana, hubo un testigo de ese sacrilegio, que aparece en una mano que escribe en forma sobrenatural, con caracteres misteriosos en la pared, y ahora dio una sentencia de parte del Altísimo que trajo como consecuencia pavor, pánico, miedo dentro del rey y los príncipes que estaban allí en compartiendo esa parte sacrílega de bebidas, compartiendo con sus mujeres y con sus concubinas. Entonces notamos esta situación que se presenta, esta ofensa, este vituperio hacia Dios, hacia su dignidad. Generalmente Dios no se manifiesta ante las burlas y todo que se le hacen constantemente, pero en esta ocasión Él actuó y se reveló claramente y emitió también un juicio. Según este capítulo, pues vemos que ya este reino de Babilonia están sitiados, pero en medio de esta crisis política vemos que hay una fiesta sacrílega y las consecuencias de esta fiesta. ¿Qué gran evento organizó Belsasar, el último rey de Babilonia, y que fue honrado, adorado cuando él y el pueblo bebió vino de los vasos sagrados del templo de Dios de Jerusalén? Bueno, aquí nos habla acerca de Belsasar, el hijo de la reina Nitocris, que debió ser reina, fue hija de mismo Nabucodonosor, uno de los reyes más importantes del imperio neobabilónico. Y entonces este hijo, que su padre, aprovechando que estaba 10 años, mayormente estuvo fuera de su reino, colocando mayormente un reino en Arabia, y tratando de subyugar levantamientos en esos lugares, dejó a su hijo allí. Y entonces este rey, un joven, dice que hizo un banquete, y dentro de ese banquete se le pasó, después de que consumió vino, de mandar a traer los vasos sagrados de oro y de plata que habían traído desde Jerusalén su abuelo Nabucodonosor, para que bebiesen tanto él como sus príncipes, las mujeres y sus concubinas. Bebieron, dice que además de beber vino, en esos vasos alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, es decir, ídolos hechos por seres humanos que los tenían como deidades, como si fueran dioses, pero habían sido elaborados por los hombres. Dios no es hecho de mano humana, sino que Él es el creador de cielos y tierra, la diferencia del Dios verdadero. Entonces dice que la nota nos habla aquí en testimonio para la iglesia, que la maldad de Babilonia fue mayormente glotonería, y a eso se le unió la embriaguez. Y dice que solo aquellos que ponen atención y para no caer
serán aceptados fielmente. Lamentablemente esta lección no la pudo aprender Belsasar de la experiencia de su abuelo. Y dice que al aventurarse en una conducta que se agrada a sí mismo pero no a Dios, entonces dice que a veces los jóvenes, al igual que Belsasar, hablando ya en aplicación actualmente a los jóvenes, muchos permiten que asistan a reuniones de placer pensando que las diversiones son esenciales para la salud y la felicidad. O sea, muchos creen que si no hay diversión, parranda, francachela, comilona, borrachera, entonces que eso inclusive atenta contra la salud y la felicidad. Y en medio de esos peligros cautivantes de complacencia propia, de diversión, llegan a constituir la mayor parte de la experiencia en la vida, y Dios pide que nos cuidemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque ya vimos en Eclesiastés 11:9 la advertencia que hizo Dios a través de otro joven que también vivió una vida a veces libertina, que fue Salomón. En Eclesiastés 11:9 dice, con su experiencia que él había vivido: joven, tome placer su corazón en todo lo que está bajo el sol, pero recuerde que sobre todo eso Dios lo va a traer a juicio, porque precisamente manuscrito sobre la pared tiene que ver con un juicio, una sentencia, y Dios tuvo que intervenir para parar ese desenfreno, ese sacrilegio que se estaba llevando a cabo allí. Eso nos lleva entonces a la segunda pregunta, donde nos dice que apareció repentinamente sobre la pared de la sala del banquete una mano, como una mano pues extendida y en cuestión de juicio. No es quizás esa mano protectora de estar en su regazo, de estar en su protección, sino una mano que estaba escribiendo y que estaba emitiendo un juicio. Según el versículo 6 notamos 4 cosas que se manifiestan en el rey. Primero, palideció, otras versiones dicen se demudó su rostro, sus pensamientos le turbaron, entonces hay mucha turbación. Tercero, se debilitaron sus lomos, ¿sí? Como que se desencajó, y sus rodillas daban la una contra la otra, ¿no? Muy dramático eso, como está ese miedo, ¿sí? Impresionante, ¿no? Si nada más quizás cuando un perro, por ejemplo, le va a morder y siente ese temor, ese pánico, la adrenalina entra en acción, pues vemos aquí estas actitudes. Ya él comienza ahora a buscar una solución a esta escritura, sí, grita, ¿no? Está desesperado. El rey gritó en alta voz y dijo, entonces quiere buscar un auxilio, quiere buscar una ayuda. Hay una serie de promesas, ¿no? Será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron inducidos todos los sabios, pero no pudieron. Y bueno, no aprendió él ni con su abuelo ni con su familia que los sabios, que este tipo de personas, los astrólogos, los adivinos, no eran la solución, no tenían la revelación del futuro, que únicamente el Dios verdadero es el que revela el futuro. No habían aprendido. Y en conclusión pues dice que el rey, lo repite en el versículo 9, el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció, y sus príncipes también estaban perplejos, ya que se nos hablaba de 1000 de sus príncipes. Era una fiesta impresionante, ¿no? Mucho despilfarro en medio de las crisis quizás políticas y económicas que ellos tenían en esa circunstancia. La nota nos habla del ministerio de los ángeles, ¿no? Que un testigo estaba allí, que ellos no lo veían, el mensajero invisible, quien escribió allí en esa pared, cómo Dios está atento en las diversas situaciones de la vida, y que debemos nosotros pues tener mucha consideración, porque se escribió estas palabras de condenación. Entonces el énfasis está aquí precisamente hablándonos en este capítulo 5 de la condenación o del juicio, que es también el tema central de este libro de Daniel, y que ya en detalle, digamos, en el capítulo 7 lo va a plantear, pero a través de esta historia ya aprendemos lecciones espirituales. ¿Qué más podemos comentar? Sí, yo quería, era acerca de cómo reaccionó el rey y también los príncipes ante este acontecer. Entonces nos habla que sintió temor. Generalmente los reyes a veces se sienten grandes, algunos llegaron a creerse que eran dioses, como el caso de los faraones, el caso de los césares.
Pero entonces, dentro de Babilonia, como el caso de Nabucodonosor, que se sintió supremo y pasó por una experiencia que en el capítulo 4 nos narra de que tuvo que perder su mente, entró a locura durante 7 años. Pero este joven no había aprendido las lecciones y ahora había jugado con las cosas divinas, y ahora cuando se vio que esa mano comienza a escribir, ahora le embarga, siente temor, miedo, pero no solamente él, los príncipes también que le acompañaban, todas las mujeres, las concubinas, dice que estaban en esa misma condición. Y esa es la parte humana nuestra, o sea, a veces nosotros nos sentimos grandes, nos sentimos a veces que todo lo podemos, a veces como dioses, pero llegan momentos en los cuales Dios permite que vengan sentimientos en los cuales nos damos cuenta que hasta aquí nos trajo el río, que hay circunstancias de que el hombre se siente impotente, para que ahora entonces pueda entender que solamente Dios puede ayudar en algunas situaciones difíciles de la vida. Y precisamente ese temor, dice la nota, que Belsasar tenía miedo porque su conciencia fue despertada, sí. El temor y la desconfianza que siempre siguen el camino del culpable le embargaron. Entonces él estaba muy movido en sus sentimientos, y vemos que esa fue entonces la fiesta sacrílega, ese uso de algo santo, de algo divino, para profanarlo, para algo común. Se presentó ese sacrilegio que trajo sus consecuencias. Vamos al segundo subtítulo, un consejo sabio de la reina. ¿Quién sugirió o qué sugirió la reina debía ser llamado cuando los magos y consejeros babilónicos no pudieron leer las letras ardientes? Qué hermoso testimonio dio ella de Daniel. Entonces aquí entra la hija de Nabucodonosor, Nitocris, y ella entra en acción a la sala donde estaba el pánico reinando, y entonces se le dirige a su hijo y le dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Pero me llama la atención 3 cosas que menciona de ese hombre en el cual moraba el Espíritu de los dioses santos. En él, dice, había luz, en él había inteligencia y en él había sabiduría. 3 cosas interesantes: luz, inteligencia y sabiduría. Pero hace resaltar la sabiduría, que era diferente a todas las sabidurías de este mundo, sabiduría de los dioses. O sea, era una sabiduría que se sobreponía a la parte humana, era una sabiduría divina. Y entonces dice que le recuerda, hace un recuento, lo que su hijo no había aprendido en las lecciones del pasado, porque la Biblia dice en Romanos 15:4 que las cosas que antes acontecieron para nuestra enseñanza se quedaron para que por ella tengamos consolación y esperanza. Pero esa lección no la han aprendido los jóvenes. A veces los jóvenes aprenden otras cosas menos lo que deberían aprender. Y entonces ahora la madre le recuerda que este joven llamado Daniel, que había llegado muy joven y que ahora ya había pasado los años, era jefe de todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, que en los días de su abuelo lo había sido puesto como tal. ¿Y por qué? Dice, porque fue hallado en él un espíritu y ciencia y entendimiento, y sobre todo tenía facultades de interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. 3 cosas: interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Y entonces dice que él te dará, o sea, con una seguridad, no dice posiblemente, no, dice Daniel, él te dará la interpretación, o sea, con una seguridad. Tenía fe, confianza en ese joven. Exacto, muy interesante. Y pues digamos que esta reina, como buena consejera, da una orientación ahí muy exacta. Me llama la atención que en el versículo 12, ya terminando este texto de la segunda pregunta, lo identifica con su nombre propio. Dice, esto es Daniel. Sin embargo, se habla de el cual el rey puso por nombre Belsasar, aunque ahí tenemos en este texto de la lección el nombre igual, pero realmente tiene una T de más, ¿no? Porque también, digamos, el autor bíblico quiere marcar la diferencia, no es ese hijo de Bel, no es ese nombre pagano, sino que
con esta letra ya cambia otro significado. Y lo vuelve y repite, pues ahora llama a Daniel, él te va a dar la interpretación. No había perdido su identidad este Hijo de Dios que estaba allí presente, ¿no? ¿Qué más podríamos comentar, pastor? Bueno, dice que Daniel tenía una característica que amaba, temía y obedecía. 3 cosas interesantes también de Daniel. Amaba, temía y obedecía a Dios. Y entonces que él, a pesar de que había sido rodeado por esa corte, mayormente o sea, de la corte real, conservó integridad, adherencia a sus principios, firmezas como una roca para los principios que él se le había enseñado de su niñez, e hizo de Dios su fuerza y no olvidó en los momentos de mayor necesidad a ese ser supremo que podía ayudar. Eso es interesante. Pero viene otra parte que es la pregunta número 4, dice, delante de aquella gran asamblea, ¿qué dijo el rey Belsasar a Daniel? ¿Cómo se le dirige hacia Daniel? Ya que la reina le había presentado como ese hombre especial que tenía el espíritu de todos los dioses. Sí, pues en la forma en como lo recibe parece que no lo conociese, y pues bueno, seguramente el testimonio sí era notorio en la vida de Nabucodonosor. Él como nieto en el palacio debería haber escuchado las historias y todo eso que le contaban y cómo la incidencia de Daniel ahí. O de pronto, si ya después que él asumió y con una marcada diferencia, los otros sucesores que hablábamos ahí, quizás Daniel fue marginado. En fin, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de los cautivos de Judá? Él también trata ahora de humillarlo, ¿no? Recordándole su pasado y decirle, bueno, pero tú eres un esclavo, mira, y viniste en cautividad. Digamos que no es un buen recibimiento. Sin embargo, dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Bueno, habla también del espíritu de los dioses, ¿no? Todos ellos muy politeístas, con ese número de deidades. Fue traído delante de este grupo. Él le cuenta que los sabios, los astrólogos habían fracasado, que no habían tenido una respuesta, pero dice, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Es de Dios las interpretaciones, es Dios el que ayuda en la solución de las dificultades. Y pues muy interesante lo que promete, ¿no? Le promete 3 cosas. Serás vestido de púrpura, que indicaba pues ya como algo de la realeza, ¿cierto? Como vestían los reyes, y pues era una tela muy costosa, que según algunos investigadores dicen de un pez le sacaban sus vísceras, y entonces poco a poco iban teniendo ese color púrpura de los reyes, de la nobleza. Segundo, un collar de oro llevarás en tu cuello, también como una demostración exterior de un rango, de un estatus. Y lo tercero es muy importante, porque dice que serás el tercer señor en el reino. Entonces ya nos habla. Era Nabonido, el segundo era Belsasar. Exacto, entonces ahí tenemos la confirmación de que había una corregencia, de que tanto su padre Nabonido y que Belsasar estaba aquí en Babilonia. Algunos creen que Nabonido le gustaba mucho las artes, o que se había también dividido con la adoración del sol de Marduk-Akai, que él más bien adoraba la luna, y su madre Asim, ¿cierto? Entonces él estaba en otro lugar, en otro santuario más dedicado, y su hijo estaba allí. Por eso le promete que sería el tercero en el reino, ¿no? Me llama la atención también aquí algo que dice, la última parte, dice, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, ¿verdad? Todavía como que dudaba, ¿no? Si ahora puedes leer esta escritura, si ahora, esa palabra si ahora, serás vestido de púrpura, collar de oro, llevarás en tu cuello, y será el tercero. Entonces, pero la pregunta era, ¿qué había pasado con este joven? Como tú decías a la introducción, ahora de esta pregunta, de que parecía que como que él no conocía. Como sucede a veces dentro de la iglesia, que los hijos de muchos de nuestros hermanos que son levantados a veces pueden estar ahí alrededor, pero no entran en concepción, como que no les interesa,
pasa desapercibido, y seguramente este fue un joven de ellos, ¿no? Que no le interesó la parte, ahora que le tocaba la parte política, viéndose en esta situación. Entonces su madre tuvo que traerle a recuento cómo este joven lo había tomado su padre. Habían pasado los años, estaba ahí, pero después de todos esos levantamientos de muertes, como fue el caso del que ya vimos, el que mató o sea, el mismo cuñado mata ahora a uno de los hijos de Nabucodonosor para quedarse con su reino, y luego la Bachi unos meses, y entonces como que se cortó, y Daniel lógicamente ya había quedado a un lado de todo ese mar turbulento político que se había venido levantando. La nota me llama la atención también, que dice que la aplicación, ahora nosotros, dice que los que conocen a Jesús como Salvador personal tienen el privilegio de ser educados, preparados en la escuela superior de los hombres y ser guiados con sabiduría mayor que la de los hombres finitos. Eso no se había hecho, no se había llevado a cabo en el caso del rey Belsasar. Sí, que pero no sí en Daniel, ¿no? Pero en Daniel sí. Exacto, se nota la Entonces diferencia. se ve la diferencia. Y dice ser guiados con sabiduría mayor que la de los hombres. Por eso un espíritu superior a todos. Se veía en el caso de Daniel y sus compañeros, que habían sido educados por sus madres creyentes. Y para colocarse bajo la dirección del más grande maestro que el mundo jamás haya conocido, y participar de ese conocimiento que fue la clave para Daniel. Dice: los que son humildes de corazón, los que sienten la necesidad de una sabiduría más elevada, conocer la voluntad de Dios, pueden alimentarse de la fuente de todo conocimiento y obtener 4 cosas. Esas 4 cosas es: primero, gracia; segundo, prudencia; tercero, discreción; y cuarto, juicio. Gracia, prudencia, discreción y juicio. 4 cosas fundamentales que deberíamos nosotros obtener por una educación creyente, padres fieles que transmiten a sus hijos su fe. Exacto, entonces viene ese consejo sabio de la reina que es muy importante y que, digamos, en cierta forma da una estructura a este capítulo 5. Digamos que este sermón de la reina, de los versículos 10 al 12, también va a guardar relación, como vamos a ver más adelante, con el sermón del profeta en los versículos 17 al 24. Este consejo fue muy oportuno, pero ahora ya nos lleva hacia nuestro presente también, las lecciones espirituales del pasado. Fue Daniel impresionado por las promesas y regalos propuestos del rey, refiriéndose al rey Nabucodonosor. ¿Qué le hizo recordar Daniel al rey, quien rige en los reinos de los hombres? Es interesante el contraste entre Belsasar, joven, y un Daniel que fue llevado también muy joven a las cortes babilónicas. Ahora ya han pasado los años, y que había sido joven y que ahora ya estaba en su edad ya de madurez, seguía manteniendo esos principios que había recibido de sus padres, no entregado a la avaricia. Era muy común de que los jóvenes, cuando se les dice: mire, usted va a tener oro, va a tener poder, va a tener vestimenta, o sea, principesca, pues lógicamente llevaría a muchos jóvenes hasta vender su alma al diablo, como dicen popularmente. Pero en el caso de Daniel no. Daniel responde, dice al rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a los otros. O sea, que yo no vengo a venderme al mejor postor, como lo hizo Balaán ante Balaj, el rey de Moab, que ya vimos en las lecciones pasadas, ¿no? Que ante la prebenda, ante la paga, se vendió su alma al mal. Y entonces dice: tranquilo, yo le voy a leer tanto las escrituras, pero también le voy a encimar la interpretación, así que no se preocupe por los dones. Y dice que entró a operar y entró entonces a describir en qué consistía esa escritura,
y también la interpretación. Pero dice aquí la parte de la siguiente, dice: el Altísimo Dios, él hace un recuento, hace como una memoria de lo que el joven debió haber aprendido. Nabucodonosor, tu padre, dice, tuvo reino, grandeza, gloria y majestad. 4 cosas: reino, grandeza, gloria y majestad. Y por la grandeza que le dio Dios, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban, tenían delante de él. Engrandecía a quien él quería, y a quien quería también humillaba. Ese era el accionar del abuelo Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar. Fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Le está recordándolo el capítulo 4, cuando él fue depuesto de su razón, de su reino, y fue a parar entre las bestias porque quedó en locura. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció al Dios Altísimo, que éste tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y pone sobre él al que le place. Entonces le hizo recalcar que los dominios vienen de parte de Dios, y que Dios puede humillar, como en este momento este joven necesitaba pasar por esta prueba, por esta experiencia, que ahora estaba lleno de temor, de miedo, y estaba humillado. Quería que se le diera la interpretación de esa escritura, además de leerla, le interpretara qué quería decir eso. Exacto, entonces vemos un marcado contraste entre Belsasar y Daniel, ¿no? Como mencionábamos también, no solo por su nombre, por una letra. Dice acá la nota en su comienzo: ante aquella muchedumbre aterrorizada, y vemos cómo estaba el rey aterrorizado, lleno de temor, lleno demudado su rostro, estaba Daniel en pie, imperturbable, frente a la promesa del rey, con la tranquilidad digna de un siervo del Altísimo, no para hablar palabras de adulación, sino para interpretar un mensaje de condenación. Entonces es muy incisivo allí Daniel, no, como dice el pastor, no se dejó comprar por nada. El ofrecimiento de la plata para nada le sirvió, sino que él se mantuvo muy firme en el mensaje que él tenía de esta manera. ¿Algo más podríamos comentar? Sí, la nota termina diciendo, dice, el profeta recordó, o sea, tuvo que traer la memoria a Belsasar. Dice que lo que debió haber aprendido él, que en medio de la como dijo Jesús, el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Este joven debió haber aprendido la humildad, pero no la había aprendido. Había profanado los vasos sagrados, se sentía más que su propio padre Nabonido, para despilfarrar, gastar dineros de las arcas reales. Y entonces por eso tuvo que recordarle el pecado de Nabucodonosor, la lección que tuvo que aprender Nabucodonosor a través de un castigo divino, y que ahora le iba a tocar a él también sacar lecciones y también aprender acerca de que hay un Dios recibiendo un castigo de la parte divina. Entonces hizo resaltar el pecado del rey Nabucodonosor. Belsasar no había leído correctamente lo que no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, o sea, no había sacado lección. Y dice, se le había dado la oportunidad de conocer al verdadero Dios, de obedecerle, pero no había prestado atención. Y ahora tenía que cosechar las consecuencias de esa rebelión. Bueno, viene una sexta que dice, hace la pregunta: ¿había aprendido Belsasar algo de las lecciones que el Señor le había dado a su abuelo rey Nabucodonosor? Pues debería haber aprendido, ¿no?, al estar familiarizado, pero tristemente dice acá el versículo 22: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces estaba el saber, pero faltaba el hacer, ¿no? Entonces precisamente esta lección nos enfatiza eso, que lo que conocemos tenemos que practicarlo, y él no había humillado, no se había notado. Y digamos que entre el capítulo 4 y 5, este contraste también con esta porción que se marca la diferencia entre este abuelo y este nieto.
porque en el capítulo 4 vemos a un Nabucodonosor orando, muy humilde. En cambio vemos acá a un Belsasar con sus alardes, con su arrogancia. Es muy asombroso, digamos, que en el capítulo 4 su abuelo está en soledad buscando de Dios, en cambio él está acompañado por miles de sus príncipes generando placer, ¿no? A ambos Dios les manda mensajes. Vemos que Dios se revela. Uno se humilla, en este caso Nabucodonosor, pasa por un proceso de arrepentimiento y de verdadera conversión. Podemos afirmar que es salvado este rey, pero el otro no. Entonces uno se salva, el otro se pierde. Los contrastes pues son bastante marcados en esta realidad. Dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de... Y tú, y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas bebiste vino en ellos, ¿no? O sea, estaban humillando, estaban degradando la gloria de Dios, los instrumentos sagrados, entonces para mostrar que ellos eran mayores. Y por eso también dice aquí en la parte intermedia, diste alabanza. Entonces hubo adoración o alabanza, reconocimiento a los dioses de la plata, del oro, de bronce, y quizás también hace alusión a la estatua, ¿no? A todos estos poderes, pero también estos elementos en los cuales estas deidades estaban hechos, que ni ven, ni oyen, ni saben. Entonces eran dioses inanimados, pero, y marca la diferencia, y al Dios en cuya mano está tu vida. Entonces los otros son dioses inanimados, el otro es el Dios de la vida, en cuya mano está tu vida. Podemos decir que ahí está la mano extendida que le estaba dando la vida, que le estaba dando la protección, pero esa mano extendida se iba a convertir ahora en una mano a la inversa de juicio contra de él por su pecado, y de esa manera entonces recibe este mensaje de revelación. Qué triste entonces que este muchacho, que este joven Belsasar no hubiese aprendido las lecciones, y es un llamado para los jóvenes y los adultos que lo que conocemos, sabiendo todo esto, nosotros practiquemos lo que conocemos y haya un cambio decidido en nuestras vidas. Así que por los frutos los conoceréis. La nota nos habla, dice, se me ha mostrado lo que es el hombre sin conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es un hombre sin el conocimiento de la voluntad de Dios? Dice, crímenes, iniquidad llenan la vida. Y por eso hoy vemos el mundo en medio de eso, ¿no? Crímenes, la iniquidad por todos lados, ¿no? Y dice que como Belsasar lee inteligentemente la escritura del Todopoderoso y la convicción se apodera de su alma, debió haber Belsasar, el rey, no este Belsasar Daniel, que sí lee la escritura, estaba convencido, pero este Belsasar rey dice que no hubo convicción en su alma, y finalmente entonces recibe la sentencia final, que inclusive dice más adelante qué pasó con él, ¿no? Exacto, y ya nos lleva, después de ver esta parte de las lecciones que podemos sacar del pasado, cómo Belsasar no aprendió de su pasado, y nosotros sí hemos de mirar atrás es para aprender precisamente de él. Ya en el último subtítulo, el término del banquete y la vida del rey, es decir, una fiesta que termina en muerte. ¿Qué hizo posible que Daniel lea e interprete el manuscrito misterioso? ¿Cómo nos sentiríamos si viésemos al Señor anunciar y ejecutar el juicio similar sobre un amigo o un pariente? Bueno, lo que hizo Daniel, que leyera la interpretación, era como había dicho o sea, la madre de Belsasar, Nitocris, que había dicho que en Daniel moraba el espíritu de los dioses, o sea, el espíritu de Dios para nosotros, para ellos que eran politeístas era espíritu de los dioses porque tenían muchos dioses, como el mundo tiene muchos dioses también, como menciona aquí, de oro, de plata, de cobre, de hierro, hasta de piedra, de madera, que se hacen una cantidad de ídolos, como dice el Salmo 96:5, que los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Dios nuestro es el creador, es la diferenciación. Entonces ese Dios, creador de cielos y tierra,
el espíritu de ese Dios moraba dentro de Daniel. Y entonces eso le hizo posible dar la interpretación. ¿Y qué estaba escrito allí? Mene, mene, tekel, uparsin. Y entonces dice, esta es la interpretación. Y comienza a narrarle. Mire, mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y luego tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y dado a los persas. Entonces ya inclusive menciona al reino que venía a reinar, que con nombre propio, Medo-Persia. Entonces mandó Belsasar ahora vestirlo de púrpura, de ponerle el collar de oro, proclamarlo como el tercer señor, pero no había acabado todavía de realizar esto, lo que Daniel ya sabía. Entonces por eso él decía, tus dones sean para ti y para otros, no me interesa eso. Y dice, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, como muchas fiestas, comienzan con gozosos y terminan con dolorosos. Y son a veces más los dolorosos que los gozosos, porque en el caso de Daniel, él visualizó en que iba a terminar todo ese sacrilegio, todo ese festín. Terminó con la muerte del rey. Lo mataron en esa misma noche en la toma a Babilonia. La nota también nos habla que dice, mientras estaba todavía en el salón de fiesta rodeado por aquella cuya suerte estaba sellada, el rey recibió un mensajero la información que la ciudad había sido tomada por el enemigo y que ahora los vados también habían sido tomados. Los medos, habiendo desviado el curso del río Éufrates, penetraron al corazón de la ciudad, que estaba desprevenida, y el ejército de Ciro estaba ya en pie en la muralla del palacio, y ahora la ciudad estaba llena de soldados como langostas, o sea, eran miles de soldados que habían invadido, y ahora se oía el grito de victoria de sus enemigos medo-persas, y mientras, en contraposición con los clamores desesperados de los asombrados disolutos que habían sido entregados como dice en el último tiempo también, como en los días de Noé, como en los días de Lot, comían, bebían, o sea, estaban en francachelas, en comilonas, y no conocieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el mundo está entregado a lo que dice allá Isaías: comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero no es mañana, sino esa misma noche le vino la muerte al rey. Entonces dice que se quebrantó el martillo de la tierra, porque Babilonia lo consideraban como un martillo que les martillaba, arrasaba, y dice el profeta que esa Babilonia se iba a tornar en un desierto. Hay una parte interesante aquí, que viene una aplicación paralela, una analogía en la última parte de estudio adicional. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sí, es muy, muy preciso. Dice que la iglesia no puede medirse a sí misma contra el mundo, ni por la opinión humana, ni por lo que en un tiempo fue. Su fe y su posición en el mundo, tal como lo es ahora, ha de compararse con lo que hubiera sido si hubiese siempre seguido un curso progresivo y ascendente. Pero Dios quiere siempre lo mejor, progresar y ascender hacia adelante y hacia arriba. Y la parte central, inclusive relacionado con este mensaje de Daniel, donde dice pesado, ha sido pesado, dice, entonces la iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Si su carácter moral y su estado espiritual no corresponden a los beneficios y bendiciones que Dios le ha otorgado, la iglesia será hallada defectuosa. Pero es un mensaje también para nosotros, es un mensaje de reflexión. Así como Belsasar fue pesado y fue hallado falto, Dios también va a sopesar, va a evaluar nuestras vidas en esta balanza del santuario, en estas verdades tan gloriosas, para que de tal manera nosotros los apliquemos. Hemos recibido beneficios, tenemos bendiciones,
si somos correspondientes a ese tipo de luz que tenemos. Que el Señor nos ayude para que ese juicio, así como se hizo con la balanza, se mide. Inclusive vemos que el símbolo de la justicia es una mujer, ¿no? Con su balanza allí, con su espada para dar sentencia. Entonces cuando nosotros, vedados, cerrados, ¿no? Cuando nosotros seamos pasados, no seamos hallado pan, no seamos hallados huecos, vacíos, sino que tengamos ese peso que, como también dice Apocalipsis, el peso tiene que ver con la gloria de Dios está en cada una de nuestras vidas, tener su carácter. Me llama la atención también allí por qué la iglesia la relaciona con Babilonia. En su esplendor, vemos que la iglesia comienza, a diferencia de la estatua que comenzó con oro y terminó con barro y hierro. En esta, la iglesia empieza con barro. Cristo no tuvo ni donde recostar la cabeza. Dice, las zorras tienen caverna, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No tenía ni siquiera un templo, ni siquiera un púlpito. Lo hacía en medio de la naturaleza allí. Pero en la última iglesia, el último periodo eclesiástico de los 7 periodos donde la iglesia pasa, dice, soy rico, muy enriquecido. O sea, estaba como Nabucodonosor cuando dijo, esta es la Babilonia que yo construí con la fuerza y mi poder. Y por eso en la página 251 de Joya Testimonio tomo 3, 251 el tomo 3 de Joyas, nos habla hablando del movimiento adventista que debe ser pesado en la balanza del santuario. Si su obra no corresponde a lo que se ha recibido de luz, entonces será dada la sentencia, hallada falta. Y esto es grave en el sentido de que si nosotros como iglesia no aprendemos lecciones pasadas como en el caso de Esmirna, que decía que era pobre, pero el Señor dijo, eres rica. En el último periodo dice, tú eres rica, pero tú eres un pobre, miserable, ciego y para colmo está desnudo. Entonces necesita la justicia divina, necesita también de la parte del oro refinado, fe y el amor, y por último también del colirio del espíritu para poder ver cómo está la condición humana ante Dios, que necesitamos su justicia, necesitamos humillarnos para poder recibir esa fe preciosa, que es comparada con el oro, y finalmente lograr el cometido que es alcanzar el blanco de la salvación eterna. Exacto, entonces hay 2 grupos acá, está Daniel, que junto a su nación será restaurada Jerusalén. Nuestra patria también es la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 20:21. O si seguimos con Belsasar, si seguimos con Babilonia, vamos a ser destruidos. Aquí este capítulo 5 nos narra la historia de cómo el río fue desviado y ellos fueron vencidos. También Apocalipsis, desde el 16, 17 y 18, hablando del juicio contra Babilonia, dice el río Éufrates se secó, se le quita todo el poder, todas las bendiciones, todo lo positivo, todo lo económico, todo lo que tenga a su favor, y vendrá su destrucción. Hay unas lecciones, 4 en particular, que quiero enfatizar. Número 1 es que el placer y la lujuria dominarán el mundo. Y creo que nosotros somos testigos, no es al futuro, sino que ya es rampante en el presente. Estamos en esa etapa, igual que con Belsasar. Segundo, dominará el respeto a Dios y las cosas sagradas. Entonces vemos que Dios no es valorado, no es tenido en cuenta, aún en los colegios, las universidades, los centros de progreso, los medios de comunicación, ¿cómo se refieren ellos a Dios? Tercero, el problema, saber pero no hacer. Vemos que Belsasar sabía, pero no hacía. Entonces que Dios nos ayude para pasar de la teoría a la práctica. Y cuarto, el juicio de Dios vendrá repentinamente para muchos. De hecho, el capítulo 7 nos va a hablar, y el 8:14, la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Entonces que Dios nos ayude para que podamos de esa manera en el juicio ser salvos y no destruidos como pasó con Belsasar. Amén. Vamos a hacer la oración al Señor. Querido Padre eterno, estamos ante ti dándote gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Te agradecemos porque a través de estas lecciones nos está llevando a una reflexión, a recordar que hay un Dios supremo, que también va a haber un juicio final donde todos tenemos que comparecer sobre lo hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Permita que podamos salir adelante sin ningún contratiempo,
que seamos fieles a lo que los profetas nos han amonestado, que incida sobre cambio de comportamiento de nuestra vida equivocada que hemos heredado de nuestros padres, de nuestro contexto social. Te pedimos que ayudes a cada uno de los oyentes que nos están siguiendo a través de estas redes sociales. Tú puedas bendecirles, ayudarles, suplir sus necesidades físicas, materiales, espirituales, romper ataduras, sacar espíritus que no corresponden al espíritu tuyo, espíritu de demonio, puedan ser sacados de nuestras vidas, para que en todo te podamos glorificar y nos preparemos para las mansiones eternas. Que te lo agradecemos y te lo pedimos, que podamos salir de Babilonia antes que sea demasiado tarde, antes que venga la destrucción final, porque en Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bendiciones. Muchas gracias.